empezar otro video, les quiero dar las gracias a la familia Mansur por este lindo detalle, que es una blusa muy bonita, me la trajo de México. Gracias, familia. Bueno, adivinen qué les tengo hoy. Hoy les traigo un riquísimo guacamole mexicano. Lo puedes acompañar con muchos platillos mexicanos. Bueno, ¿quieren saber cómo hacerlo? Síganme. Tengo los pocos ingredientes para hacer ese rico guacamole. Empezamos con el cilantro, también un tomate, 2 limones, un chile serrano, un aguacate y medio, media cebolla, pimienta y sal al gusto y un poquito de aceite de oliva. Y para empezar vamos a lavar los vegetales. Aquí ya tengo todo listo, limpio, ya lo lavé. Vamos a empezar a picar todo, muy picadito porque este es un guacamole. Tiene que ir muy picadito, lo más que se pueda. Y les aseguro que les va a salir bien rico. Lo puedes acompañar con unas tostaditas. Aquí ya tengo el aguacate sin cáscara. Lo vamos a hacer con el tenedor bien amasadito, bien remolido, porque así va el guacamole. Ya que esté bien deshecho, bien molidito, le vamos a agregar el tomate y la cebolla. Ya está bien molidito, solo con el puro tenedor logramos hacer una masita. Cuando ya esté así, le vamos a agregar los ingredientes. Aquí es 1 limón y medio. Y si nos hace falta más, le ponemos más. Pero para empezar es 1 y medio. Y aquí con los ingredientes solamente le voy a agregar la mitad. ¿Por qué le voy a agregar la mitad? Porque a mí no me gusta que lleve mucho cebolla, mucho tomate. Un guacamole tiene que ir con muy pocos vegetales. Creo que así está bien. Pero es al gusto. Si ustedes le quieren agregar más, está bien. Y aquí le vamos a poner sal. La sal es al gusto. Le vamos a agregar la pimienta, también es al gusto. Y aquí solamente muy poquito aceite. Viene siendo como una cucharadita de las más pequeñitas. Y le seguimos batiendo y así llegamos a hacer este rico guacamole. Y aquí ya está listo. Así me salió este riquísimo guacamole. Miren qué delicioso.
lo acompañé con unas tostaditas. Y los invito a que se suscriban a mi canal porque vienen muchas más recetas. Y ahora sí, a probarlo. Adiós.